Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Fe y Esperanza Hoy, un espacio donde buscamos escuchar la palabra de Dios con un corazón sencillo, aprender a vivir con más fe y reconocer aquellas decisiones que pueden acercarnos o alejarnos de la bendición del Señor. Hoy quiero hablarte de un tema muy serio, un tema que muchas personas pasan por alto porque parece algo pequeño, común, incluso normal. Hay cosas en tu vida que no deberías prestar a cualquier persona, porque cuando las entregas sin discernimiento, sin oración y sin sabiduría espiritual, puedes abrir puertas que afectan tu paz, tu economía, tu protección y también tu vida interior. Y escucha bien esto, hermano, hermana, no se trata de vivir con miedo, ni de ser egoísta, ni de cerrar el corazón cuando alguien necesita ayuda. La caridad cristiana es importante, ayudar al prójimo es parte de nuestra fe. Pero también es importante entender que no todo acto que parece bueno nace de la voluntad de Dios. A veces, por querer agradar a otros, por presión, por culpa o por falta de prudencia, entregamos cosas que Dios nos ha confiado para cuidar, proteger y administrar con responsabilidad. Hay objetos, decisiones y gestos que parecen simples pero espiritualmente pueden tener mucho peso. A veces uno presta algo pensando, no pasa nada, solo estoy ayudando. Pero después comienza a notar problemas, pérdida de paz, dificultades económicas, cansancio espiritual, discusiones en casa, bloqueos que no entiende y una sensación de que algo se ha debilitado en su vida. Por eso hoy vas a descubrir 8 cosas que debes guardar con cuidado, 8 cosas que no conviene poner en manos equivocadas. No porque esas cosas tengan poder por sí mismas, sino porque Dios nos llama a vivir con orden, con prudencia y con discernimiento. Hay bendiciones que se cuidan, hay puertas que no se deben abrir, hay decisiones que deben tomarse delante de Dios, no solo por emoción o por presión humana. La Biblia nos enseña en Proverbios 26, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esta palabra es muy clara. La maldición no aparece sin una razón. El desorden espiritual no entra en la vida de una persona sin una puerta abierta. Muchas veces esa puerta no la abre un enemigo lejano, sino nuestras propias decisiones, nuestra falta de vigilancia, nuestra falta de oración y nuestra falta de sabiduría. Por eso, quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a escuchar no es para llenarte de temor, sino para ayudarte a vivir con más claridad. Dios no quiere verte confundido, empobrecido, ni atado espiritualmente. Dios quiere que aprendas a proteger lo que Él ha puesto en tus manos, a compartir con amor cuando corresponde, pero también a decir no cuando tu alma, tu casa y tu bendición necesitan ser cuidadas. ¿Cuántas veces has prestado algo y después has sentido que tu paz se fue? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando Dios te estaba diciendo que no? ¿Cuántas veces has entregado algo valioso en tus manos y has visto cómo tu vida comenzó a desmoronarse? Cómo tu economía empezó a fallar, cómo tu familia empezó a tener problemas que antes no tenía. No es coincidencia, hermano. No es mala suerte, hermana. Es que tú abriste una puerta espiritual que debía permanecer cerrada. Hoy vas a aprender 8 cosas que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia debes prestar. Y cuando termines de escuchar este mensaje vas a entender por qué tu vida ha estado bloqueada, por qué el dinero no te alcanza, por qué sientes que todo lo que haces se desmorona, porque hay cosas de Dios que son tuyas, que son personales, que son intransferibles. Y cuando tú las sueltas sin sabiduría, estás entregando tu autoridad, tu unción, tu protección. La primera cosa que nunca debes prestar es tu identidad, tus documentos personales, tu nombre. Escúchame bien, tu nombre no es solo un título. Tu nombre en el mundo espiritual representa quién eres, tu linaje, tu pacto con Dios, tu destino. La Biblia dice en Isaías 43, versículo 1, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios te puso nombre.
Tú tienes una identidad en el cielo. Y cuando tú prestas tu nombre, cuando tú pones tu firma en documentos que no son tuyos, cuando tú avalas a alguien sin discernimiento, estás entregando tu identidad espiritual. ¿Sabes cuántas personas están en pobreza porque firmaron por alguien que no cumplió? ¿Sabes cuántas familias están destruidas porque prestaron su nombre, su credencial, su identificación y ahora tienen deudas que no contrajeron, problemas legales que no provocaron, maldiciones que no merecían? Porque cuando tú prestas tu identidad, estás diciendo, yo respondo por esta persona, y en el mundo espiritual estás atando tu destino al destino de esa persona. La Biblia es clara en Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Dios no está en contra de ayudar. Dios está en contra de la necedad, porque cuando tú sales de fiador, cuando tú prestas tu nombre, tú estás comprometiendo tu futuro, tu estabilidad, tu paz. Y si esa persona falla, tú cargas con las consecuencias. Y déjame decirte algo más profundo todavía. En el libro de Génesis, cuando Jacob luchó con el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dijo, Jacob. Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Entiendes? El cambio de nombre representa un cambio de identidad, representa un nuevo pacto, representa una nueva autoridad. Tu nombre no es solo un sonido, tu nombre es una declaración profética sobre tu vida y cuando tú lo prestas, cuando tú lo entregas sin cuidado, estás permitiendo que otros escriban tu historia, que otros determinen tu destino, que otros comprometan tu futuro. Hermano, aprende esto. Tu identidad es sagrada. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. No lo entregues a cualquiera. No lo prestes por lástima. No lo des por compromiso, porque el día que tú prestas tu nombre sin sabiduría, ese día estás firmando tu propia sentencia de pobreza y esclavitud. La segunda cosa que nunca debes prestar es dinero sin pacto, sin testimonio, sin palabra clara de Dios. Ahora, hermano, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no ayudes, no estoy diciendo que no des, estoy diciendo que hay una diferencia entre dar y prestar. Cuando Dios te dice da, tú das sin esperar nada a cambio. Pero cuando tú prestas sin sabiduría, sin oración, sin dirección divina, estás abriendo una puerta de amargura, de resentimiento, de división. Jesús dijo en Lucas 6:35, dad y no esperéis nada. Pero también dijo en Mateo 5:42, al que quiera pedirte prestado, no se lo rehúes. ¿Ves la diferencia? Cuando Dios te manda a prestar, Él te da paz. Cuando el enemigo te presiona a prestar, tú sientes inquietud, tú sientes temor, pero prestas por compromiso, por lástima, por quedar bien, y después viene el pleito, después viene la traición, después esa persona te evita, te ignora, y lo que era una amistad se convierte en enemistad. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿entiendes? Cuando tú prestas dinero sin sabiduría, tú estás creando una relación de poder, una relación tóxica, una relación que va a terminar mal. Déjame contarte algo. En Segunda de Reyes 4, una mujer acudió al profeta Eliseo porque su esposo había muerto y dejó deudas, y el acreedor venía a llevarse a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. ¿Ves la gravedad? Una deuda no pagada no solo afecta al que la debe, afecta a toda la familia, afecta a las generaciones. Y esa mujer estaba a punto de perder lo más valioso que tenía sus hijos por una deuda que su esposo había dejado. Pero Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, solo una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo, ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y cuando ella obedeció, Dios multiplicó su aceite. Ella llenó todas las vasijas, vendió el aceite, pagó la deuda y vivió de lo que sobró. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene provisión sobrenatural para quien confía en Él. Que no necesitas endeudarte para salir adelante. Que no necesitas prestar tu dinero para resolver los problemas de otros. Porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios provee directamente.
Y cuando tú prestas sin la dirección de Dios, estás interfiriendo con el proceso que Dios tiene para esa persona. Escúchame, si Dios te dice da, entonces da con alegría. Pero si Dios no te da paz para prestar, no prestes, porque tú no es tan sagrado como tú. Sí. Y cuando tú dices que no con sabiduría, estás protegiendo tu paz, tu economía, tu relación con esa persona, porque es mejor decir que no ahora que perder la amistad después. Y hermano, aquí está la clave. Cuando tú prestas dinero, tú estás asumiendo el rol de proveedor que solo le pertenece a Dios. Tú estás diciéndole a esa persona, yo soy tu fuente. Y eso es peligroso porque la única fuente verdadera es Dios. Y cuando las personas ponen su confianza en ti y no en Dios, tú te conviertes en un obstáculo para su crecimiento espiritual. La tercera cosa que nunca debes prestar son las llaves de tu casa, de tu carro, de tu intimidad. Hermano, tu casa no es solo un lugar físico, tu casa es tu santuario, es donde tú oras, es donde tu familia descansa, es donde Dios te visita en lo secreto. Y cuando tú prestas las llaves de tu casa sin discernimiento, estás permitiendo que espíritus extraños entren, que energías negativas contaminen tu hogar, que maldiciones se establezcan en tu territorio. La Biblia dice en Éxodo 12, cuando Dios instituyó la Pascua, que cada familia debía marcar su casa con sangre. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando que tu casa es territorio sagrado. Tu casa está bajo pacto. Tu casa es un lugar de protección. Y cuando tú das acceso a cualquiera, cuando tú prestas tus llaves, cuando tú permites que entre quien tú no conoces en el Espíritu, estás quitando la cobertura de Dios. Jesús dijo en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. ¿Entiendes? El enemigo no puede robar tu paz, tu prosperidad, tu familia, hasta que tú le das acceso. Y muchas veces ese acceso lo das tú mismo, prestando tus llaves, permitiendo que gente que no conoces en el Espíritu entre a tu casa. Mira lo que pasó con Sansón. Sansón era el hombre más fuerte de su generación. Tenía una unción sobrenatural, pero le abrió su corazón a Dalila. Le dio acceso a su intimidad y Dalila lo traicionó, le cortó el cabello, que era el símbolo de su pacto con Dios, y Sansón perdió su fuerza, perdió su unción, perdió su libertad y terminó ciego, encadenado, moliendo en la cárcel. ¿Por qué? Porque dio acceso a quien no debía, porque prestó su intimidad a quien no era digna de confianza, porque permitió que alguien entrara a su lugar secreto sin discernimiento. Hermano, tu casa es tu fortaleza, tu auto es una extensión de tu vida. Y cuando tú los prestas sin sabiduría, estás dando acceso a tu mundo, a tu familia, a tu privacidad. ¿Cuántas familias han sido robadas porque prestaron sus llaves? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos porque permitieron que alguien tuviera acceso a su intimidad? No los prestes por compromiso, no los entregues por lástima, porque el día que algo malo suceda, tú vas a cargar con las consecuencias. La cuarta cosa que nunca debes prestar es tu Biblia, tus objetos ungidos, lo que Dios ha tocado para ti. Ahora, esto es profundo. Esto es algo que muchos no entienden. Tu Biblia no es solo un libro. Tu Biblia es el arma de tu guerra espiritual. Es el manual de tu vida. Es la voz de Dios para ti. Y cuando tú has orado sobre esa Biblia, cuando tú has llorado sobre esas páginas, cuando Dios te ha hablado a través de esos versículos, esa Biblia lleva tu unción, tu marca espiritual. En 2 de Reyes 13:21 hay una historia poderosa. Un hombre muerto fue echado en la tumba de Eliseo y cuando el cuerpo tocó los huesos del profeta, el hombre resucitó. ¿Por qué? Porque la unción permanece en los objetos que Dios ha tocado. La unción no se va. La unción no se evapora, la unción permanece. Entonces, cuando tú prestas tu Biblia, cuando tú prestas objetos que han sido ungidos en tu vida, tu aceite de oración, tus paños de sanidad, los objetos que tú has apartado para Dios, estás
entregando unción que no le pertenece a esa persona. Y esa persona puede no estar preparada para recibir lo que tú llevas, o peor aún, puede contaminar lo que Dios te dio. En Hechos 19, versículos 11 al 16, la Biblia cuenta que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que hasta los paños y delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos. Pero había unos judíos que intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. Y cuando lo hicieron, el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los golpeó y salieron desnudos y heridos. ¿Qué nos enseña esto? Que la unción no se transfiere automáticamente, que no puedes prestar lo que Dios ha tocado en ti y esperar que funcione igual en otros, porque la unción es personal. La unción es resultado de tu relación con Dios. Y cuando tú tratas de compartirla sin autoridad, sin pacto, sin relación, estás jugando con fuego espiritual. Hermano, si alguien necesita una Biblia, cómprale una. Si alguien necesita oración, ora por él, pero no entregues lo que Dios ha tocado para ti, porque tu relación con Dios es personal, tu unción es intransferible y lo que Dios ha marcado para ti no lo prestes a nadie. La quinta cosa que nunca debes prestar es tu palabra sin discernimiento, tus compromisos sin oración. Escúchame bien, tu palabra tiene poder. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que tú dices sí, estás profetizando sobre tu futuro. Cada vez que tú prometes algo, estás atando tu destino. Y cuando tú prestas tu palabra sin sabiduría, sin oración, sin consultar a Dios, estás firmando contratos espirituales que no puedes cumplir. Jesús fue claro en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Entiendes? Dios quiere que tú sí seas sí y tú no seas no. No quiere que tú andes prometiendo cosas que no vas a cumplir. No quiere que tú te comprometas por lástima. No quiere que tú digas sí cuando tu espíritu está diciendo no. ¿Cuántas personas están atrapadas en compromisos que nunca debieron aceptar? ¿Cuántas personas están esclavizadas en trabajos, en relaciones, en situaciones que destruyen su paz solo porque un día dijeron sí sin orar? Hermano, tu palabra es sagrada. Tu palabra es profética y cuando tú la prestas sin sabiduría, estás abriendo puertas de atadura. Mira lo que le pasó a Jefté. En Jueces 11, Jefté hizo un voto imprudente delante de Dios. Dijo: si me das la victoria, te ofreceré lo primero que salga de mi casa a recibirme. Y cuando regresó victorioso, ¿quién salió a recibirlo? Su hija única. Y Jefté tuvo que cumplir su voto porque había dado su palabra. ¿Ves la gravedad de hablar sin pensar? ¿Ves el peligro de comprometerte sin orar? Jefté pagó un precio terrible por un voto imprudente. Y muchas personas hoy están pagando precios terribles por palabras que dijeron sin meditar, por compromisos que asumieron sin consultar a Dios. Aprende a decir no. Aprende a consultar a Dios antes de comprometerte, porque es mejor que te llamen incumplido en la tierra que te llamen necio en el cielo. Y recuerda lo que dice Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No prestes tu palabra a cualquiera. No prometas lo que no puedes cumplir, porque tu palabra es un pacto y los pactos tienen consecuencias eternas. Y hermano, déjame decirte algo más. Cuando tú dices sí a todo el mundo, estás diciendo no a Dios, porque tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, tus recursos son limitados. Y si tú los gastas en compromisos que Dios no te dio, no vas a tener nada para lo que Dios sí te mandó a hacer. La sexta cosa que nunca debes prestar es tu autoridad espiritual, tu cobertura, tu nombre ante Dios. Esto es poderoso, hermano. Tú tienes autoridad en Cristo. Tú tienes un nombre que los demonios reconocen. Tú tienes una posición en el reino que el infierno respeta.
Y cuando tú prestas esa autoridad, cuando tú oras por alguien sin discernimiento, cuando tú pones tus manos sobre cualquiera, cuando tú das cobertura espiritual a gente que no conoces en el espíritu, estás comprometiendo tu autoridad. Primera de Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Conservate puro. Pablo le está diciendo a Timoteo: no bendigas a cualquiera, no cubras a cualquiera, porque cuando tú pones tus manos sobre alguien, tú estás identificándote con esa persona. Y si esa persona está en pecado, tú participas de su pecado. Hermano, no ores por cualquiera sin discernimiento. No des tu cobertura espiritual a quien no camina en obediencia. No prestes tu autoridad a quien no respeta a tu Dios. Porque cuando tú cubres a alguien que está en rebeldía, tú te conviertes en cómplice y Dios te va a pedir cuentas. En Números 16 hay una historia tremenda. Coré se rebeló contra Moisés y mucha gente lo siguió. Y cuando Dios juzgó a Coré, todos los que estaban con él fueron tragados por la tierra. ¿Por qué? Porque estaban bajo su cobertura. Estaban identificados con él, estaban prestando su apoyo a una rebelión, y la Biblia dice que 250 hombres murieron con Coré. 250 hombres que probablemente no iniciaron la rebelión, pero que la apoyaron, que prestaron su autoridad, que dijeron: estamos contigo, y pagaron con sus vidas porque se identificaron con un rebelde. Hermano, ten cuidado con quién te identificas. Ten cuidado a quién le das tu cobertura. Ten cuidado con quién oras, porque tu autoridad espiritual es valiosa. Y cuando la usás sin sabiduría, pierdes el respeto del mundo espiritual. No prestes tu autoridad espiritual. No cubras a quien Dios no te ha mandado cubrir, porque tu autoridad es para bendecir, no para maldecir. Y cuando tú la usas sin sabiduría, pierdes el respeto del mundo espiritual. La séptima cosa que nunca debes prestar es tu unción, tu manto espiritual, tu llamado. Hermano, Dios te llamó a ti. Dios te ungió a ti. Dios puso un propósito específico en tu vida. Y ese llamado, esa unción, ese manto es personal, es intransferible. Y cuando tú tratas de compartirlo con quien no está preparado, cuando tú tratas de pasar tu unción a alguien que no ha pagado el precio, estás violando el orden de Dios. En 1 Samuel 24, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl era su enemigo. Saúl lo perseguía para matarlo. Pero David dijo: no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Y después, cuando David cortó un pedazo del manto de Saúl, la Biblia dice que su corazón le golpeaba. ¿Por qué? Porque tocar el manto de alguien es tocar su unción. Y David entendía que la unción es sagrada. Tu unción no es para prestarla. Tu llamado no es para compartirlo con cualquiera. Si Dios te llamó a predicar, predica tú. Si Dios te llamó a profetizar, profetiza tú. No trates de pasar tu manto a quien no ha ayunado, a quien no ha orado, a quien no ha pagado el precio, porque la unción sin precio se convierte en brujería. Elías pasó su manto a Eliseo, pero Eliseo caminó con Elías. Eliseo sirvió a Elías, Eliseo pagó el precio, y cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo recogió el manto y lo usó con autoridad. Pero ese manto no le fue prestado. Ese manto le fue heredado por pacto, por obediencia, por fidelidad. Y hermano, fíjate en esto. Cuando Eliseo recogió el manto, la Biblia dice que golpeó las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se dividieron. ¿Por qué? Porque Eliseo no solo recibió el manto, Eliseo recibió la relación que venía con el manto. Eliseo conocía al Dios de Elías y esa relación le dio autoridad para usar el manto. Pero hay gente que quiere el manto sin la relación. Hay gente que quiere la unción sin el precio. Hay gente que quiere el ministerio sin el desierto. Y eso no funciona porque Dios no unge caprichos. Dios unge obediencia. Dios unge fidelidad. Dios unge a quien está dispuesto a pagar el precio. Hermano, no prestes tu unción
No compartas tu llamado con quien no está dispuesto a pagar el precio, porque Dios te ungió a ti y solo tú puedes cumplir lo que Dios te llamó a hacer. La octava cosa que nunca debes prestar es tu paz, tu tiempo con Dios, tu intimidad con el Padre. Y esto es lo más importante, hermano. Esto es lo que el enemigo más quiere robarte. Tu paz, tu comunión con Dios, tu tiempo en el lugar secreto, porque cuando tú tienes paz eres imparable. Cuando tú tienes comunión con Dios, nada te puede detener. Y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Te llena de compromisos, te llena de actividades, te roba tu tiempo, te quita tu paz y tú empiezas a prestar tu tiempo a cosas que no edifican, a personas que solo drenan, a situaciones que solo te desgastan y al final del día no tienes tiempo para Dios, no tienes paz para orar, no tienes fuerzas para buscar el rostro del Señor. Jesús dijo en Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Entiendes? Jesús sabía que sus discípulos necesitaban apartarse, necesitaban descansar, necesitaban recuperar su paz. Y si Jesús, siendo Dios, necesitaba apartarse, ¿cuánto más nosotros, hermano? Tu paz no es negociable. Tu tiempo con Dios no se presta a nadie. No importa quién te llame, no importa quién te necesite. Si Dios te está llamando al lugar secreto, tú vas. Si Dios te está diciendo apártate, tú te apartas. Porque tu paz es tu protección, tu comunión con Dios es tu fortaleza y cuando tú la pierdes, pierdes todo. En Lucas 10 hay una historia hermosa. Marta estaba ocupada, sirviendo, preparando, trabajando, pero María estaba sentada a los pies de Jesús. Y cuando Marta se quejó, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Escuchaste eso? María escogió la buena parte. María no prestó su tiempo. María no dio su intimidad a las distracciones. María se sentó a los pies de Jesús y esa paz, esa comunión, nadie se la pudo quitar. Y hermano, quiero que entiendas algo. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta estaba sirviendo, estaba trabajando, estaba ocupada en cosas del reino, pero estaba tan ocupada haciendo cosas para Jesús que se olvidó de estar con Jesús, y eso es lo que le pasa a muchos cristianos hoy. Están tan ocupados trabajando en la iglesia, sirviendo en los ministerios, ayudando a todo el mundo, que no tienen tiempo para sentarse a los pies de Jesús y al final están quemados, están cansados, están secos espiritualmente porque prestaron su tiempo a 1000 cosas, pero no guardaron tiempo para lo único necesario, la presencia de Dios. Hermano, no prestes tu paz, no des tu tiempo a quien no lo valora, no entregues tu comunión con Dios por agradar a los hombres, porque lo que el mundo te ofrece es temporal, pero lo que Dios te da es eterno. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. Este mensaje no es para que te vuelvas egoísta, no es para que cierres tu corazón, no es para que dejes de ayudar. Este mensaje es para que entiendas que hay cosas que Dios te dio que son sagradas, que son personales, que son para tu protección. Y cuando tú las prestas sin sabiduría, sin oración, sin discernimiento, estás abriendo puertas de maldición. La Biblia dice en 1 Corintios 6:1, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Entiendes? Tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes ayudar a muchas personas, pero no todas las cosas convienen. No todas las personas merecen tu ayuda y tú no puedes dejarte dominar por la necesidad de agradar a todos. Porque cuando tú vives tratando de agradar a todos, terminas sin agradar a nadie, ni siquiera a Dios. Y lo que necesitas entender es que tú sí debes ser dirigido por Dios. Tú no debes ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú aprendes a decir no con sabiduría, estás protegiendo lo que Dios te dio. Hermano, piensa en esto. ¿Cuántas veces has prestado algo y has perdido la paz? ¿Cuántas veces has dicho sí y has sentido opresión en tu espíritu? ¿Cuántas veces has entregado algo valioso y has visto cómo tu vida empezó a desmoronarse?
No fue casualidad. Fue porque abriste una puerta espiritual que debía permanecer cerrada. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagínate que tienes una casa con puertas y ventanas y un día alguien te dice, préstame la llave de tu casa. Solo será por un día. Y tú por bondad le das la llave. Pero esa persona hace una copia y después esa copia cae en manos equivocadas. Y un día llegas a tu casa y encuentras que te robaron. ¿De quién es la culpa tuya? Porque tú diste acceso, tú abriste la puerta, tú entregaste la llave. Así es en el mundo espiritual, hermano. Cada vez que tú prestas algo sagrado, cada vez que tú das acceso sin discernimiento, cada vez que tú entregas algo valioso sin oración, estás abriendo puertas y el enemigo no desperdicia oportunidades. El enemigo está esperando que tú bajes la guardia, está esperando que tú seas descuidado, está esperando que tú prestes lo que no debes prestar. ¿Y ahora qué haces? Ahora cierras esas puertas. Ahora recuperás lo que el enemigo te robó. Ahora estableces límites sabios, límites espirituales, límites que protejan tu paz, tu prosperidad, tu familia, tu futuro. La Biblia dice en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restitución. Y hoy, en este momento, Dios te está diciendo, voy a restituir lo que te fue robado. Voy a cerrar las puertas que abriste por ignorancia, voy a proteger lo que te he dado. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que cerrar esas puertas. Tú tienes que dejar de prestar lo que Dios te dijo que guardaras. Tú tienes que aprender a decir no con autoridad espiritual, porque cuando tú dices no con sabiduría no estás siendo egoísta, estás siendo obediente. Cuando tú proteges lo que Dios te dio, no estás siendo tacaño, estás siendo responsable. Y cuando tú estableces límites, no estás cerrando tu corazón, estás abriendo la puerta a la bendición de Dios. Hermano, escúchame bien. Hoy es un día de decisión, hoy es un día de cambio, hoy es un día donde tú vas a cerrar esas puertas de maldición y vas a abrir las puertas de bendición. Y cuando tú tomes la decisión de obedecer a Dios, cuando tú decidas proteger lo que Él te dio, vas a ver cómo tu vida cambia, cómo tu economía se transforma, cómo tu familia es restaurada, porque Dios te está diciendo, hijo, hija, yo te di cosas sagradas, te di identidad, te di autoridad, te di unción, te di paz y quiero que las protejas, quiero que las guardes, quiero que las uses con sabiduría. Y cuando tú obedeces, Dios te bendice. Cuando tú proteges lo que Él te dio, Dios multiplica lo que tienes. La Biblia dice en Malaquías 3:10, traed diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero primero tienes que ser fiel con lo que Él te dio. Primero tienes que proteger lo que Él puso en tus manos. Primero tienes que cerrar las puertas que abriste por ignorancia. Y déjame decirte algo más, hermano. Cuando tú empiezas a proteger lo que Dios te dio, cuando tú empiezas a establecer límites sabios, la gente va a hablar, van a decir que cambiaste, van a decir que te volviste orgulloso, van a decir que ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no eres el mismo, porque tú dejaste de ser el tonto que todo mundo usaba, dejaste de ser el ingenuo que prestaba sin discernimiento, dejaste de ser el esclavo de las opiniones de otros. Ahora tú eres un hijo de Dios, que camina en sabiduría, que protege lo que Dios le dio, que establece límites con autoridad espiritual. Y eso no es orgullo, eso es madurez, eso no es egoísmo, eso es obediencia, eso no es maldad, eso es sabiduría. Y hoy, ahora mismo, yo te invito a que hagas un pacto con Dios. Dile, Señor, hoy decido proteger lo que me diste. Hoy decido cerrar las puertas de maldición. Hoy decido establecer límites sabios y confío en que tú vas a bendecir mi obediencia. Y cuando tú hagas ese pacto, cuando tú tomes esa decisión, vas a sentir la paz de Dios sobre tu vida. Vas a sentir la libertad que viene de la obediencia.
Vas a sentir como Dios rompe las cadenas de pobreza, de escasez, de falta, porque no estás llamado a vivir prestando lo que Dios te dio. Estás llamado a administrar con sabiduría. Estás llamado a bendecir desde la abundancia. Estás llamado a dar desde la libertad, no desde la esclavitud. Y hoy Dios te está dando una oportunidad de cambiar, una oportunidad de crecer, una oportunidad de entrar en un nivel de sabiduría espiritual que va a transformar tu vida. Hermano, quiero que entiendas que Dios no te está pidiendo que seas duro de corazón. Dios te está pidiendo que seas sabio. Hay una diferencia entre ser bondadoso y ser necio. Hay una diferencia entre ayudar y ser usado. Hay una diferencia entre dar con alegría y prestar con amargura. Y Dios quiere que tú aprendas esa diferencia. Quiere que tú desarrolles discernimiento. Quiere que tú entiendas que no todas las necesidades son tu responsabilidad. No todos los problemas requieren tu intervención. No todas las peticiones merecen tu sí. Y cuando tú aprendes a discernir, cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios antes de tomar decisiones, cuando tú aprendes a proteger lo que Él te dio, entonces empiezas a caminar en un nivel de bendición que nunca habías experimentado. Porque la bendición de Dios no es solo para que tú la disfrutes. La bendición de Dios es para que tú la administres. Y cuando tú administras bien lo que Dios te da, Él te da más. Pero cuando tú desperdicias lo que Él te da, cuando tú lo prestas sin sabiduría, cuando tú lo entregas sin discernimiento, entonces Dios te quita la mayordomía. ¿Recuerda la parábola de los talentos en Mateo 25? El Señor le dio talentos a 3 siervos y 2 de ellos invirtieron sabiamente, multiplicaron lo que recibieron, pero el tercero enterró su talento, no lo protegió, no lo multiplicó. Y cuando el Señor regresó, le quitó el talento y se lo dio al que más había multiplicado. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios espera que tú multipliques lo que Él te da, no que lo entierres, no que lo prestes, no que lo desperdicies, sino que lo multipliques. Y solo puedes multiplicar lo que primero proteges. Entonces, hermano, hoy es el día, hoy es tu momento, hoy es tu oportunidad de cambiar la trayectoria de tu vida, de cerrar las puertas de maldición, de abrir las puertas de bendición, de proteger lo que Dios te dio, de administrar con sabiduría, de caminar en discernimiento. Ahora quiero que guardes silencio, quiero que cierres tus ojos, quiero que en este momento le hables a Dios. Dile todo lo que has prestado sin sabiduría. Dile todas las puertas que has abierto por ignorancia. Dile todos los compromisos que has hecho sin oración. Y pídele que cierre esas puertas. Pídele que rompa esas ataduras. Pídele que restaure lo que te fue robado y declara sobre tu vida: hoy cierro las puertas de maldición. Hoy abro las puertas de bendición. Hoy protejo mi identidad, mi dinero, mis llaves, mi Biblia, mi palabra, mi autoridad, mi unción, mi paz, y confío en que Dios va a bendecir mi obediencia. Declara: yo soy hijo de Dios. Yo tengo autoridad en Cristo. Yo administro con sabiduría lo que Dios me da. Yo establezco límites con discernimiento. Yo digo sí cuando Dios dice sí. Yo digo no cuando Dios dice no. Y mi vida está bajo la cobertura y protección del Altísimo. Declara: desde hoy mi economía cambia, mi familia es restaurada, mi paz regresa, mi bendición se multiplica, porque yo cierro las puertas que el enemigo usó para robarme y abro las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios se derrame sobre mi vida. Quédate en silencio. Deja que Dios te hable. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que necesitas cambiar. Deja que Él te muestre las puertas que necesitas cerrar. Deja que Él te dé el valor para decir no. Deja que Él te dé la sabiduría para proteger lo que te ha dado. Y cuando termines de orar, cuando sientas la paz de Dios en tu corazón, levántate con la certeza de que hoy es el primer día de tu nueva vida, el primer día de tu libertad financiera, el primer día de tu protección espiritual, el primer día de tu caminar en sabiduría, porque hoy cerraste las puertas de maldición, hoy abriste las puertas de bendición, hoy decidiste proteger lo que Dios te dio y esa decisión va a cambiar tu vida para siempre.
Porque cuando tú proteges lo que Dios te dio, Dios protege lo que tú eres. Cuando tú honras lo sagrado, Dios honra tu futuro. Cuando tú caminas en sabiduría, Dios camina contigo. Y cuando tú obedeces su voz, Él abre caminos donde no los hay, multiplica donde hay escasez y restaura lo que el enemigo robó. Levántate con fe, levántate con autoridad, levántate con la certeza de que tu vida nunca volverá a ser la misma. Amén y amén. Hay un objeto que ha desaparecido de millones de hogares y con su ausencia se fueron la paz, la prosperidad y la presencia de Dios. Hoy vengo a revelarte cuál es ese objeto sagrado que si lo colocas nuevamente en el centro de tu casa, transformará tu economía, tu familia y tu destino eterno. Porque no estoy hablando de superstición y de amuletos, estoy hablando de una verdad bíblica que ha enriquecido a generaciones completas de creyentes que entendieron este principio divino. Escúchame con atención. Hay hogares que están quebrados. Hay familias que viven en constante escasez. Hay matrimonios que se desmoronan. Hay hijos que se pierden en el mundo y la razón principal es que quitaron de su mesa, de su sala, del centro de su vida el único objeto que garantiza la bendición de Dios. Y hoy el Espíritu Santo me envía a decirte que es tiempo de restaurar lo que fue quitado, de volver a colocar en el lugar de honor aquello que nunca debió salir de ahí. ¿Sabes de qué objeto estoy hablando? No es un crucifijo decorativo, no es una imagen religiosa, no es un cuadro bonito de versículos. Estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de la Biblia abierta, de la Escritura viviente, del pan de vida que debe estar siempre accesible en tu hogar. Porque donde está la palabra de Dios, ahí está su presencia. Donde está su palabra, ahí están sus promesas. Donde está su palabra, ahí está la llave de la prosperidad verdadera. Y no me refiero solamente a tener una Biblia guardada en un librero o acumulando polvo. No, hermano, no, hermana. Me refiero a que la palabra de Dios sea el centro de tu hogar, el fundamento de tus decisiones, la luz que guía cada paso de tu familia, porque hay una diferencia abismal entre tener una Biblia como adorno y vivir bajo el gobierno de la palabra de Dios. Déjame llevarte a las Escrituras para que entiendas la profundidad de esta verdad. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Escuchaste eso? Dios no dijo, quizás prosperes, no dijo, tal vez te vaya bien, dijo, entonces harás prosperar tu camino. Es una promesa condicional. Si meditas en su palabra día y noche, si la tienes siempre presente, si la obedeces, entonces viene la prosperidad. No es magia, no es suerte, no es casualidad, es un principio espiritual inmutable donde gobierna la palabra de Dios. Ahí fluye la bendición de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. ¿Ves el patrón? El hombre o la mujer que medita en la palabra de Dios, que la tiene presente constantemente, que se deleita en ella, es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No un árbol cualquiera, no un arbusto seco del desierto, un árbol con raíces profundas, con acceso constante al agua, que da fruto en su tiempo, cuyas hojas no se marchitan y todo lo que hace prospera. Ahora bien, ¿qué significa tener la palabra de Dios en tu mesa? Significa que cuando te sientas a comer con tu familia, ahí está la Biblia recordándote que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que
Antes de tomar decisiones financieras, antes de firmar contratos, antes de hacer negocios, consultas la palabra. Significa que cuando hay conflictos en el matrimonio, cuando los hijos se rebelan, cuando la economía se tambalea, abres ese libro sagrado y buscas la dirección divina. ¿Sabés por qué muchos hogares están en bancarrota espiritual y económica? Porque quitaron la palabra del centro y pusieron la televisión, quitaron la Biblia de la mesa y pusieron el celular. Cambiaron el tiempo de lectura bíblica familiar por las redes sociales. Sustituyeron la oración con base en las Escrituras por las novelas y los programas mundanos. Y cuando quitas la palabra de Dios de tu casa, abres la puerta a la confusión, a la escasez, a la maldición. Escúchame bien, no estoy hablando de religiosidad vacía. No te estoy pidiendo que pongas una Biblia en tu mesa como si fuera un amuleto mágico. Te estoy llamando a que restaures la palabra de Dios como la autoridad suprema de tu hogar. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando colocas la palabra de Dios en el centro de tu hogar, algo sobrenatural comienza a suceder. Los demonios de la pobreza huyen, los espíritus de división se van, las ataduras generacionales se rompen, porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que corta toda cadena del enemigo. Permíteme contarte algo que he visto una y otra vez en el ministerio. Familias que estaban al borde de la ruina económica, con deudas que no podían pagar, con negocios quebrados, con empleos perdidos. Y cuando volvieron a colocar la palabra de Dios en el centro de su vida, cuando establecieron el altar familiar, cuando comenzaron a leer las Escrituras juntos cada día, cuando aplicaron los principios financieros de la Biblia, Dios comenzó a prosperar su camino. No de la noche a la mañana, no con un milagro instantáneo, sino con sabiduría divina, con puertas que se abrieron, con ideas de negocio que vinieron del cielo, con favor sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque Dios honra a quienes honran su palabra. En 1 Samuel 2:30 dice: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando honras la palabra de Dios, dándole el lugar central en tu vida, Dios te honra a ti prosperando tu camino. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. La prosperidad bíblica no es solo dinero, es paz en el hogar, es salud en el cuerpo, es relaciones restauradas, es hijos que caminan en la verdad, es un matrimonio sólido, es dormir tranquilo por las noches, es tener lo suficiente y sobrar para dar, es vivir bajo el gobierno de Dios, bajo su cobertura, bajo su bendición. Mirá lo que dice Deuteronomio 28 desde el versículo 1 hasta el 13. Es una lista impresionante de bendiciones que vienen sobre aquellos que obedecen la palabra de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué significa todo esto? Que cuando la palabra de Dios gobierna tu vida, toda área de tu existencia es bendecida. Tu trabajo prospera, tu familia prospera, tu salud prospera, tus finanzas prosperan, tus proyectos prosperan, porque no estás operando con sabiduría humana, estás operando con sabiduría divina. Pero escucha esto con mucha atención. Estas bendiciones no vienen automáticamente, vienen cuando obedeces la palabra. El versículo 1 de Deuteronomio 28 dice claramente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, es condicional. Si oyes, si guardas, si pones por obra, entonces vienen las bendiciones. Por eso te digo, no basta con tener una Biblia bonita en tu sala, no basta con leer un versículo de vez en cuando. Necesitas sumergirte en la palabra, necesitas estudiarla, necesitas memorizarla, necesitas aplicarla, porque la palabra de Dios no es información, es transformación, no es teoría, es práctica, no es religión, es revelación. Déjame darte ejemplos concretos de cómo la palabra de Dios trae riqueza al hogar.
Primero, la palabra te enseña a administrar correctamente tus finanzas. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Cuando estudias estos principios y los aplicas, dejas de tomar decisiones impulsivas con tu dinero y empiezas a planificar, a ahorrar, a invertir sabiamente. Y escúchame bien, porque aquí hay algo que muchos no entienden. La diligencia no es solo trabajar duro, es trabajar con sabiduría. Hay personas que trabajan 14, 16 horas al día y siguen en la pobreza. ¿Por qué? Porque trabajan sin dirección, sin estrategia, sin la guía de la palabra. Pero cuando estudias Proverbios, cuando aprendes los principios de administración que Dios revela en su palabra, entonces tu trabajo duro se convierte en trabajo efectivo. Ya no estás simplemente ocupado, estás siendo productivo. Ya no solo te esfuerzas, estás multiplicando. Segundo, la palabra te enseña la importancia del diezmo y la ofrenda. Malaquías 3:10 dice: traed diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es el único lugar en toda la Biblia donde Dios dice: pruébenme. Y cuando obedeces este principio, cuando honras a Dios con tus primicias, Él abre las ventanas de los cielos sobre tu vida. Pero hay algo más profundo aquí. El diezmo no es una táctica para manipular a Dios, no es un truco para hacerse rico. El diezmo es un acto de fe, es un reconocimiento de que todo lo que tienes de Él, es una declaración de que confías en su provisión más que en tu propio esfuerzo. Y cuando vives con esa mentalidad, cuando realmente crees que Dios es tu proveedor, algo cambia en tu espíritu. Ya no vives con ansiedad, ya no te aferras al dinero con temor, sabes que si das a Dios, Él te devolverá multiplicado. Y déjame decirte algo que he comprobado una y otra vez. Es imposible, matemáticamente imposible, que alguien que diezma fielmente termine en la miseria. Puede pasar por valles, puede enfrentar pruebas, pero al final Dios siempre cumple su promesa, siempre abre las ventanas de los cielos, siempre derrama bendición hasta que sobreabunde. Tercero, la palabra te enseña a trabajar con excelencia. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando aplicas este principio, dejas de ser un empleado mediocre y te conviertes en un trabajador excelente, y la excelencia siempre es recompensada. Dios te da favor con tus jefes, te abre puertas de promoción, te posiciona en lugares de influencia. He conocido personas que llegaron a países extranjeros sin hablar el idioma, sin tener estudios universitarios, sin tener conexiones, pero con un principio grabado en su corazón: trabajar con excelencia como para el Señor. Y esos hermanos, esas hermanas, comenzaron desde abajo limpiando oficinas, lavando platos, haciendo trabajos que otros despreciaban, pero lo hacían con tal dedicación, con tal excelencia, con tal integridad, que en pocos años estaban administrando departamentos, supervisando equipos, ganando lo que nunca imaginaron. ¿Por qué? Porque la excelencia basada en la palabra de Dios atrae el favor divino. Cuarto, la palabra te enseña a ser generoso. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebos. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando entiendes este principio de sembrar y cosechar, dejas de vivir con mentalidad de escasez y empiezas a vivir con mentalidad de abundancia. Das con libertad porque sabes que Dios te devolverá multiplicado. Esto es fundamental, óyeme bien. La tacañería es una forma de incredulidad. Cuando te niegas a dar, cuando acumulas todo para ti, cuando cierras tu mano ante el necesitado, estás declarando con tus acciones que no confías en Dios. Estás diciendo: si doy esto, no tendré suficiente, tengo que cuidar lo mío porque nadie más lo hará. Pero esa es la mentalidad del mundo, no la mentalidad del reino. En el reino de Dios, mientras más das, más recibes.
Mientras más siembras, más cosechas. Mientras más bendices a otros, más bendecido eres. Proverbios 11, 24 y 25 dicen: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Lo ves? La generosidad conduce a la prosperidad. La tacañería conduce a la pobreza. Quinto, la palabra te libera de la ansiedad y el afán. Filipenses 4, 6 y 7 dicen: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vives con esta paz, tomas mejores decisiones. No te desesperás en la crisis, esperás en Dios con confianza. Y aquí hay algo poderoso. Las mejores decisiones financieras se toman en paz, no en desesperación. Cuando estás ansioso, cuando estás afanado, tomas decisiones impulsivas, aceptas trabajos que no te convienen, firmas contratos sin leerlos, te endeudas innecesariamente. Pero cuando tienes la paz de Dios, puedes pensar con claridad, puedes discernir, puedes esperar el tiempo perfecto de Dios. ¿Ves cómo la palabra de Dios es la llave de la prosperidad? No es que Dios te va a hacer rico sin esfuerzo, es que la palabra te da sabiduría para administrar, te da disciplina te da integridad para trabajar, te da generosidad para sembrar, te da fe para creer, te da paz para perseverar. Ahora bien, quiero hablarte de algo que muchos ignoran: el poder del altar familiar. En el Antiguo Testamento, los patriarcas construían altares donde quiera que iban. Abraham construyó un altar en Betel, Isaac construyó un altar en Berseba, Jacob construyó un altar en Siquem. ¿Por qué? Porque entendían que el altar era el punto de encuentro con Dios, el lugar donde la familia se reunía para adorar, para ofrecer sacrificios, para buscar dirección divina. Y aquí hay algo que necesitas entender. Cada vez que esos patriarcas construían un altar, estaban haciendo una declaración pública. Estaban diciendo: en este lugar, en esta tierra, en esta casa, Jehová es el Señor. Aquí no gobiernan los dioses de los cananeos. Aquí no mandan los espíritus territoriales. Aquí gobierna el Dios Altísimo. Era una línea en la arena espiritual, era una declaración de guerra contra las tinieblas, era un establecimiento del reino de luz. Hoy nosotros no construimos altares de piedra, pero sí debemos establecer altares espirituales en nuestros hogares, y el centro de ese altar es la palabra de Dios. El altar familiar es ese tiempo sagrado donde la familia se reúne alrededor de la Biblia, donde leen juntos las Escrituras, donde oran unidos, donde buscan el rostro de Dios juntos. Déjame decirte algo poderoso. Cuando estableces el altar familiar en tu casa, cuando reúnes a tu esposa, tus hijos y abren la palabra de Dios juntos, estás levantando un cerco de protección espiritual sobre tu hogar. Estás declarando que tu casa es territorio santo, que tu familia pertenece a Dios, que el enemigo no tiene autoridad sobre ustedes. Y los niños que crecen alrededor del altar familiar, que ven a sus padres honrando la palabra de Dios, que aprenden desde pequeños a buscar en la Biblia las respuestas a la vida, esos niños tienen un fundamento sólido. No son fácilmente engañados por el mundo, no caen fácilmente en las drogas, en la inmoralidad, en la rebeldía, porque llevan la palabra grabada en sus corazones. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y cuál es la mejor instrucción que puedes darle a un hijo? La instrucción que viene de la palabra de Dios. Deuteronomio 6 y 7 dicen: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, mira la orden que Dios da aquí. Repetirás, hablarás en tu casa, en el camino,
al acostarte, al levantarte. ¿Qué significa esto? Que la palabra debe ser el tema constante de conversación en tu hogar, no de manera forzada, no de manera religiosa, sino natural, espontánea, cotidiana, que cuando pase algo en la familia inmediatamente acudan a la palabra para buscar dirección, que cuando un hijo tenga una pregunta le respondas con las Escrituras, que cuando enfrenten una decisión la consulten con Dios a través de su palabra. Esto es lo que ha faltado en esta generación. Padres que enseñen la palabra a sus hijos, familias que hablen de Dios no solo los domingos en la iglesia, sino todos los días en casa. Hogares donde la Biblia sea el manual de vida, donde cada situación se resuelva consultando las Escrituras. ¿Sabes por qué hay tantos jóvenes perdidos hoy? Porque crecieron en hogares donde la palabra de Dios no estaba presente. Crecieron viendo a sus padres dedicar más tiempo a la televisión que a la Biblia. Crecieron en casas donde nunca se oró en familia, donde nunca se leyó un capítulo bíblico antes de dormir, donde nunca se consultó a Dios antes de tomar decisiones importantes. Y ahora esos jóvenes están confundidos, sin dirección, siguiendo las corrientes del mundo, creyendo las mentiras del enemigo, destruyendo sus vidas con decisiones equivocadas. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres que no pusieron la palabra de Dios en el centro del hogar. Pero hoy es el día para cambiar eso. Hoy es el día para restaurar el altar familiar. Hoy es el día para colocar nuevamente la Biblia en tu mesa, en el centro de tu sala, en el lugar de honor de tu casa. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. Que la palabra de Dios gobierne tus decisiones, que la palabra de Dios guíe tus pasos, que la palabra de Dios sea la luz que ilumina tu camino. Ahora, déjame hablarte de algo más profundo, la relación entre la palabra y la provisión. En Mateo 4:4, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos leen este versículo y piensan que es solo espiritual, pero hay una verdad económica aquí también. Cuando vives de la palabra de Dios, cuando tus decisiones están basadas en sus principios, Dios se hace responsable de tu provisión. Mira el ejemplo de los israelitas en el desierto. Dios les daba maná cada día. Era una provisión sobrenatural, pero había una condición. Tenían que obedecer las instrucciones de Dios, recoger solo lo necesario para cada día, excepto el día antes del sábado. Los que obedecían tenían suficiente. Los que desobedecían vieron como el maná se llenaba de gusanos y se pudrió. ¿Qué nos enseña esto? Que la provisión de Dios está ligada a la obediencia a su palabra. Cuando obedeces, Dios provee. Cuando desobedeces, aunque tengas mucho, se pudrirá en tus manos. Por eso hay gente que gana mucho dinero pero nunca les alcanza, porque no están administrando conforme a los principios de la palabra. Hay fugas espirituales, hay maldición sobre las finanzas por desobediencia. Déjame explicarte esto con más detalle, porque es crucial. Cuando el dinero entra a un hogar que no tiene el fundamento de la palabra de Dios, ese dinero encuentra 1000 formas de escaparse. Gastos inesperados que nunca planeaste, reparaciones urgentes que siempre aparecen, emergencias médicas que drenan los ahorros. Y no es mala suerte, hermano, no es casualidad, hermana. Es que cuando no vives bajo la cobertura de la palabra, estás expuesto a las flechas del enemigo. Estás vulnerable a los ataques espirituales que afectan tu economía. Pero cuando vives conforme a la palabra, cuando diezmas fielmente, cuando eres generoso con los necesitados, cuando administras con sabiduría, cuando no te endeudas innecesariamente, cuando trabajas con integridad, entonces Dios bendice el fruto de tu trabajo. Y no solo eso, te da ideas sobrenaturales para generar riqueza. Recuerda a Salomón, cuando Dios le preguntó qué quería, Salomón pidió sabiduría. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y gloria que no había pedido. Proverbios 3, 13 al 18 hablan de esto. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella.
Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿De dónde viene esa sabiduría? De la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Cuando estudias la palabra, cuando la meditas, cuando la aplicas, recibes sabiduría que te pone por encima de las circunstancias, que te da ventaja en los negocios, que te abre puertas que otros no pueden abrir. He visto empresarios que estaban a punto de quebrar y cuando se humillaron ante Dios, cuando volvieron a su palabra, cuando aplicaron los principios financieros de las Escrituras, Dios les dio estrategias que salvaron sus negocios. He visto empleados que no encontraban trabajo y cuando se aferraron a la palabra, cuando creyeron en las promesas de Dios, Él les abrió puertas en lugares inesperados. Déjame contarte un caso específico que siempre me impacta. Había un hermano que tenía un pequeño taller mecánico, le iba mal, muy mal, apenas podía pagar la renta del local. Los clientes eran pocos y los que llegaban regateaban hasta el último peso. Ese hermano estaba desesperado pensando en cerrar el negocio, pensando que había fracasado. Pero un día llegó a la iglesia y escuchó un mensaje sobre honrar a Dios con las primicias. Y el Espíritu Santo tocó su corazón. Ese hermano tomó la decisión de empezar a diezmar, aunque apenas le alcanzaba para comer. Tomó la decisión de colocar una Biblia en su taller visible para todos. Tomó la decisión de orar cada mañana antes de abrir el negocio, pidiendo a Dios sabiduría y bendición. Y también tomó una decisión radical, trabajar con excelencia como para el Señor, aunque el cliente no lo viera. Si había que hacer un trabajo bien hecho, lo hacía, aunque le tomara más tiempo y no le pagaran extra. ¿Sabes qué pasó? En cuestión de meses, ese taller comenzó a prosperar. Los clientes empezaron a llegar por recomendación. La gente decía: ese mecánico es honesto, hace bien su trabajo. Sus precios son justos. Empresas comenzaron a llevarle sus flotas de vehículos para mantenimiento. En 2 años ese hermano tuvo que expandir su taller. En 5 años tenía 3 sucursales. Hoy tiene una cadena de talleres. Emplea a más de 50 personas y lo primero que hace cada mañana es reunir a sus empleados para leer un capítulo de la Biblia y orar juntos. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la honras. Eso es lo que sucede cuando colocas a Dios en el centro de tu negocio, de tu trabajo, de tu vida. No es instantáneo, no es mágico, pero es real. Es la manifestación de las promesas de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no es letra muerta, es poder vivo. Cuando decretas la palabra sobre tu situación económica, cuando declaras las promesas de Dios sobre tu negocio, cuando profetizas prosperidad basado en las Escrituras, algo se mueve en el reino espiritual. Y quiero que entiendas esto: decretar la palabra no es simplemente repetir versículos como un loro. Decretar la palabra es creer lo que Dios dice, alinearte con sus promesas y declararlo con fe y autoridad. Es pararte sobre la roca de las Escrituras y decirle a la montaña de deudas: Dios dice que me abrirá las ventanas de los cielos. Así que tú te tienes que mover. Es decirle al espíritu de pobreza: escrito está que soy cabeza y no cola, que estaré encima y no debajo, así que no tienes autoridad sobre mi vida. Ahora bien, quiero advertirte sobre algo. El enemigo no quiere que tengas la palabra de Dios en tu casa. Satanás hará todo lo posible para que te alejes de la Biblia. Te mandará distracciones, te llenará de ocupaciones, te cansará, al punto que llegues a tu casa sin fuerzas para abrir la palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe que la palabra es tu arma, tu escudo, tu espada espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, él como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Él devora a los creyentes débiles, a los que no conocen la palabra, a los que no tienen fundamento bíblico. Pero a los que están firmes en la palabra, a los que la usan como espada del Espíritu, a esos no los puede tocar. Efesios 6:17 dice:
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tu arma de guerra es la palabra. Cuando el enemigo te ataca con pensamientos de pobreza, tú declaras: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando te ataca con temor, declarás: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te ataca con enfermedad, declarás: por su llaga fuimos nosotros curados. Pero para poder declarar la palabra, primero tienes que conocerla. Para conocerla tienes que leerla. Para leerla tiene que estar en tu casa, al alcance de tu mano, en el centro de tu vida. Y aquí quiero detenerme para decirte algo importante. Hay niveles en el conocimiento de la palabra. No todos los creyentes tienen el mismo nivel de madurez bíblica. Está el nivel de los niños espirituales que solo conocen versículos sueltos, las promesas bonitas, los pasajes de consuelo. Luego está el nivel de los jóvenes espirituales que ya han estudiado más, que conocen historias bíblicas, que pueden citar varios pasajes. Y finalmente está el nivel de los padres espirituales, aquellos que no solo conocen la palabra, sino que la viven, que la han aplicado en toda área de su vida, que pueden enseñarla a otros con autoridad porque ellos mismos han visto su poder transformador. ¿En qué nivel estás tú? ¿Conoces solo versículos aislados o has estudiado libros completos de la Biblia? ¿Puedes responder preguntas doctrinales o te confundes fácilmente? ¿Vives lo que predicas o solo repites lo que has escuchado? Hebreos 5, 1, 2 al 14 dicen algo muy fuerte. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Escuchaste eso? Hay creyentes que después de años de estar en la iglesia todavía necesitan leche espiritual, todavía no pueden digerir alimento sólido. ¿Por qué? Porque no han estudiado la palabra por sí mismos, solo dependen de lo que el pastor les predica los domingos. Solo leen los devocionales de 5 minutos en su celular, pero nunca se han sentado a estudiar un libro completo de la Biblia. Nunca han investigado el contexto histórico de un pasaje, nunca han meditado profundamente en las doctrinas de la fe y por eso son vulnerables. Por eso cualquier viento de doctrina los mueve. Por eso cuando vienen las pruebas no saben cómo pararse firmes porque su conocimiento de la palabra es superficial. Pero no tiene que ser así contigo. Hoy puedes tomar la decisión de pasar al siguiente nivel, de dejar de ser un bebé espiritual y convertirte en un guerrero maduro de la fe. La forma de hacerlo es simple. Coloca la palabra de Dios en el centro de tu vida, léela todos los días, estudiala con profundidad, memoriza versículos clave, aplica lo que aprendes y verás cómo tu vida se transforma. Por eso te insisto, coloca la Biblia en tu mesa, no la guardes en un cajón, no la dejes olvidada en un estante, ponla donde la veas todos los días. Que sea un recordatorio constante de que tú y tu familia pertenecen a Dios, de que viven bajo su cobertura, de que están comprometidos con su palabra, y cuando la coloques ahí, establece un pacto con tu familia. Reúnanse cada día, aunque sea 15 minutos, para leer un capítulo, para orar juntos, para buscar juntos el rostro de Dios, que sea un tiempo sagrado, un tiempo donde apaguen el celular, donde apaguen la televisión, donde se concentren en lo eterno. Créeme, esos 15 minutos diarios de lectura bíblica familiar transformarán tu hogar. Verás cómo los pleitos disminuyen, verás cómo la comunicación mejora, verás cómo los hijos se vuelven más obedientes, verás cómo la economía comienza a fluir. Porque donde está la palabra de Dios, ahí está su presencia. Y donde está su presencia, ahí está su bendición. Recuerda la historia de Josías en 2 de Reyes 22. Durante años el libro de la ley había estado perdido. El pueblo estaba en pecado, en idolatría, alejado de Dios.
Pero cuando encontraron el libro, cuando Josías lo leyó, cuando se rasgó las vestiduras y se arrepintió, cuando restauró la palabra al centro de la nación, Dios trajo avivamiento. La maldición se rompió, la bendición regresó, el pueblo fue restaurado. Lo mismo puede suceder en tu hogar. Quizás hace años que la palabra de Dios no se lee en tu casa. Quizás tu familia está bajo maldición, bajo escasez, bajo confusión, pero hoy puedes hacer como Josías. Hoy puedes restaurar la palabra al lugar central. Y cuando lo hagas, el avivamiento llegará a tu hogar. Las cadenas se romperán, la luz disipará las tinieblas, la bendición desplazará la maldición. Y quiero que sepas algo más. Cuando estableces la palabra en el centro de tu hogar, no solo bendices a tu generación presente, estás bendiciendo a las generaciones futuras. Tus hijos verán tu ejemplo. Tus nietos escucharán los testimonios de cómo Dios transformó tu vida cuando honraste su palabra, y ellos harán lo mismo en sus hogares. Así se rompen las maldiciones generacionales y se establecen las bendiciones generacionales. Éxodo 26 dice que Dios hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Millares de generaciones. Cuando tú honras la palabra hoy, estás asegurando la bendición para 1000 generaciones después de ti. Esa es la responsabilidad y el privilegio que tienes. No esperes mañana, no digas, lo haré después. El tiempo es ahora. Satanás quiere robarte otro día, otra semana, otro mes sin la palabra. Pero yo te digo, basta. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de poner la palabra de Dios en el centro de tu vida. Y te prometo, basado en las Escrituras, basado en lo que he visto en miles de familias, que cuando lo hagas tu vida no volverá a ser la misma. Las bendiciones que están contenidas en el cielo comenzarán a manifestarse en tu vida. Puertas que estaban cerradas se abrirán. Provisión que estaba bloqueada comenzará a fluir. Ideas que no tenías vendrán a tu mente. Favor que no merecías te será concedido. Porque así es como opera el reino de Dios. Cuando honras su palabra, Él te honra a ti. Cuando obedeces sus principios, Él prospera tu camino. Cuando haces de su palabra tu prioridad, Él hace tu prosperidad su prioridad. Entonces, ahora mismo, en este momento, mientras me escuchas, quiero que tomes una decisión. Decide que vas a colocar la palabra de Dios en el centro de tu hogar. Decide que vas a establecer el altar familiar. Decide que todos los días, sin excepción, vas a reunir a tu familia para leer las Escrituras y orar juntos. Decide que vas a ser un hombre o una mujer de la palabra, no solo un oyente, sino un hacedor. Y si estás solo, si no tienes familia, igualmente establece tu altar personal. Lee la palabra cada día, medítala, memorízala, aplícala, que sea tu compañía, tu consejera, tu guía, porque la palabra de Dios no es solo para los casados o los que tienen hijos, es para todo aquel que quiere vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios. Ahora, cierra tus ojos conmigo, vamos a hacer un pacto con Dios, vamos a comprometernos ante su presencia, a honrar su palabra, y mientras oras, escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Él te está mostrando áreas de tu vida que necesitan ser alineadas con la palabra. Te está mostrando decisiones que necesitas tomar, te está mostrando cambios que necesitas hacer. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con todo el que me escucha. Señor, hoy tomamos la decisión de colocar tu palabra en el centro de nuestras vidas. Decidimos honrar tu palabra, obedecerla, vivirla. Rompemos ahora mismo con toda distracción, con toda excusa, con todo lo que nos ha alejado de tu palabra y nos comprometemos a establecer el altar familiar, a leer tus escrituras cada día, a buscar tu rostro con nuestra familia. Señor, te pedimos que abras los cielos sobre nosotros, que nos bendigas al entrar y al salir, que prosperes el fruto de nuestras manos, que quebrantes toda maldición de escasez, que rompas toda atadura financiera.
y que tu paz, tu gozo y tu provisión sobrenatural se manifiesten en nuestros hogares. Padre, te pedimos sabiduría para administrar lo que nos das, disciplina para guardar y ahorrar, generosidad para sembrar en buena tierra, fe para creer en tus promesas y perseverancia para no desmayar en el camino. Señor, quebranta toda fortaleza de pobreza que haya querido levantarse contra nuestra vida. Destruye todo espíritu de escasez, rompe toda maldición generacional que haya entrado por la desobediencia, por el desorden o por haber apartado tu palabra del centro de nuestro hogar. Te pedimos que establezcas tu bendición sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia y sobre cada generación que venga después de nosotros. Que en nuestra casa no falte tu presencia, que en nuestra mesa no falte tu providencia, que en nuestro corazón no falte la fe y que cada decisión que tomemos desde hoy esté guiada por tu palabra, por tu voluntad y por la obediencia a lo que tú nos has enseñado. Todo esto te lo pedimos con humildad, con confianza y con fe. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermano, hermana, no termines este mensaje como si solo hubieras escuchado unas palabras más. Sal de aquí con una convicción nueva. Sal de aquí con el deseo sincero de poner orden en tu vida, en tu casa y en tu corazón. Decide hoy que tu hogar será un lugar donde la palabra de Dios tiene el primer lugar. No solo en una Biblia abierta sobre una mesa, sino en tus decisiones, en tus conversaciones, en tu manera de tratar a los demás y en la forma en que administras lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque cuando la palabra de Dios reina en una casa, la bendición comienza a fluir. Cuando la palabra gobierna una familia, la verdadera riqueza se hace presente. Y no hablamos solamente de riqueza material, sino también de riqueza espiritual, de paz interior, de unión familiar, de fortaleza en los momentos difíciles y de claridad para caminar sin perderse. No olvides esto, nunca quites la palabra de Dios del centro de tu hogar. Nunca permitas que las preocupaciones, las prisas, los problemas o las opiniones del mundo ocupen el lugar que solo le pertenece al Señor. Porque cuando una casa se aleja de la palabra, poco a poco empieza a perder dirección. Pero cuando una familia honra la palabra, la escucha y trata de obedecerla, permanece bajo la cobertura divina, bajo el favor de Dios y bajo la promesa que Él ha dado a quienes lo aman con sinceridad. Ve con fe. Ve con paz, ve dispuesto a comprobar lo que Dios puede hacer en una vida que decide obedecer. Ve y testifica de su fidelidad, porque cuando tú honras la palabra de Dios en tu hogar, Dios también honra tu obediencia con bendiciones que muchas veces superan lo que tú puedes pedir, imaginar o entender. Que Dios te bendiga, que Dios prospere tu camino, que cuide tu hogar y que su palabra sea lámpara para tus pies y luz para cada paso que des todos los días de tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Fe y Esperanza Hoy, activar la campanita y compartir este video con alguien que también necesite volver a poner a Dios en el centro de su hogar. Que el Señor te acompañe, te fortalezca y te conceda una noche llena de paz. Nos vemos mañana con un nuevo mensaje de fe y esperanza. Gloria a Dios. Amén.